Estamos aquí en la Contragolpe en este domingo del mes de marzo, muy caluroso marzo, por cierto, pero bueno, contentos por estar en sus hogares con un mensaje más de cultura. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, deseando que hayan tenido una semana extraordinaria y deseándoles que pasen este domingo o el momento en que nos estén escuchando, pues de la mejor manera posible. Qué bueno es encontrarnos. Claro, es muy bonito encontrarnos nuevamente porque es una cita que tiene ya casi 16, 17 años. Sí, pues empezó en 2004, ¿no? Ya vamos para los 18. Ya vamos para el 18. Qué bárbaro. ¿Sí? Pues sí. En el transcurso de todos estos programas hemos tenido la ocasión de presentar a muy distintos amigos, conocedores de temas tan diversos y tan interesantes como los que han llegado a sus hogares. Y uno de ellos, ya tiempo que no estaba con nosotros, es Sebastián Vandenburg. No sé si esté pronunciado correctamente, Sebastián, pero normalmente no hablo el holandés. ¿Es correcto, Sebastián Vandenburg? En holandés se dice Van Doesburg, pero de esto el apellido no importa tanto. Bueno, muy bien. Lo importante es que Sebastián está con nosotros desde hace muchos años. Eligió vivir en Oaxaca. Claro, y además para beneplácito de la cultura y del registro histórico, porque Sebastián ha hecho un trabajo extraordinario en Oaxaca con todas las investigaciones que han formado parte de sus procesos académicos, porque no olvidemos que él llegó aquí en un proceso académico y que nos nutren, como va a ser la ocasión de hoy, en que nuestra inspiración para hablar de Oaxaca parte de uno de esos textos imprescindibles de Sebastián. Pero bueno, ¿qué les parece si antes de iniciar con nuestro tema y antes de contarles de qué vamos a platicar con Sebastián, pues vamos a escuchar esta agenda cultural que también ahora está bien rica y bien abundante, que es la agenda cultural de Oaxaca, que después, o con estos descansos que nos ha dado de algún modo la pandemia, pues empieza a agarrar una velocidad y un giro extraordinarios. Así es que, Soledad Alvarado Juárez, te escuchamos. Gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con mucho cariño los saludo este domingo de marzo del año 2022. Conforme va avanzando el semáforo epidemiológico verde, más instituciones y recintos culturales se inclinan por las actividades presenciales. Es el caso de la Secretaría de Cultura, que presenta el Festival de Primavera Rodolfo Morales. Este es un reconocimiento al maestro Morales, que dedicó gran parte de su trabajo a fortalecer las raíces de las y los oaxaqueños. Con una amplia cartelera que transcurre entre el 18 y el 27 de marzo del 2022, incluye música, danza, pintura y teatro. Las sedes en las que se desarrollan las presentaciones se ubican en Oaxaca de Juárez, Ocotlán de Morelos, Santana Cegache y Santa Catarina Minas. Y como se presenta en un formato híbrido, las actividades pueden ser apreciadas de manera presencial y virtual desde las redes de la Secretaría de Cultura de Oaxaca, en las que también puedes consultar la cartelera de este festival. Esta semana se dio a conocer la obra que será utilizada como imagen oficial en las fiestas de julio, mes de la Guelaguetza. Se trata de El Llamado, pieza del artista plástico Flavio Díaz. Fue seleccionada entre 152 obras creadas por artistas oaxaqueños. Elaborada en óleo sobre tela, se aprecia a un viejo del carnaval pluteco vestido con un traje de tiliche, hecho con textiles de las diferentes indumentarias tradicionales de la entidad. En su mano derecha lleva un bule, como representación de la comida y bebida que se comparte en la fiesta. Y en la otra mano lleva un cuerno, que es utilizado en el llamado de la celebración. El día de ayer se presentó en el Teatro Macedonio Alcalá la pieza Cihuatl. La presentación es un intercambio cultural y artístico que la Escuela Cubana de Ballet Veracruzana y la querida Aleida Ruiz Sosa presentan. Aleida fue nombrada Premio Nacional de la Juventud 2020-21. Muchas felicidades a Aleida por este estreno.
El pasado 15 de este mes marzo se realizó un homenaje al abogado y escritor costumbrista Rogelio Barriga Rivas. La actividad fue en la casona donde nació y vivió, en la calle 5 de Mayo número 3 de Santa María de la Asunción Tlacolula, Oaxaca. El acto contó con la presencia del hijo del homenajeado, así como autoridades municipales y alumnos del Cebetis de Tlacolula que participaron activamente en el programa. Entre los libros del maestro Barriga se pueden leer Guelaguetza, editado en 1947, Río Humano de 1948, La Mayordomía de 1951 y Juárez Letrado de 1952, además de 3 guiones de película de la época de oro del cine mexicano. Si yo fuera diputado, de Cantinflas, Cárcel de mujeres con Miroslava y La Mayordomía, que fue conocida como Ánimas Trujano. El homenaje terminó con la degustación de un refrigerio propio del pueblo de Tlacolula. Agradezco y saludo a la maestra Vicky Medina que comparte esta información. Me despido. Es importante que continuemos observando el protocolo sanitario. Cubreboca, lavado de manos, uso de gel antibacterial y sana distancia es esencial en este momento. Recuerda que este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Visítanos. Un abrazo, no bajes la guardia y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Sol, y como de costumbre, muy completo tu comentario. Así es que para la próxima semana seguramente que estará otro comentario más tan interesante como el que acabas de hacer. Bueno, pues yo creo que el tema de hoy es muy importante porque, bueno, nosotros los oaxaqueños somos algo especiales en materia de nuestro patrimonio cultural y a veces, pues por razones diversas, no hacemos mucha alusión a algunas cosas que se vierten a lo largo de la historia o en el presente, pero a veces también porque carecemos de la información suficiente. En este caso, el tema de hoy se refiere a los portales de Oaxaca. ¿Cuáles son? ¿Cuáles fueron? ¿Y cómo se les ha usado? Y para ello hay un libro precioso que se llama El Portal de Clavería de Oaxaca de Sebastián, cuyo autor lo hizo, no recuerdo, tengo entendido que en el 2007, y que trata no solamente lo relativo a pues los 5 portales que ha habido en Oaxaca, sino básicamente el portal de Clavería del Señor, o que también ha tenido otros nombres y títulos, y que ahora conocemos como el portal del Marqués del Valle. Pero bueno, antes de ir a nuestro corte, quisiera decirles que Sebastián tuvo la fortuna, no se puede llamar de otra forma, tuvo la fortuna de tener estudios muy importantes. Allá en su tierra, en Holanda, cerca de Ámsterdam o en Ámsterdam, no sé exactamente, estudió y al cambio de carrera se metió directamente a ver las culturas, pues, por acá, por Oaxaca. Es mucho en la zona mazateca. Entonces, vino a hacer su primer doctorado precisamente a esta zona mazateca de Oaxaca. Y posteriormente hizo otros 2 más. O sea que Sebastián no solamente es doctor, sino 3 veces doctor, con el grado de doctorado que no se dice tan fácil. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias a ambos, Guillermo y Concepción, para pues, recibirme en su programa, invitarme para platicar de temas de Oaxaca. Ya pasó mucho tiempo que estuvimos conversando sobre temas y me da muchísimo gusto estar de regreso con ustedes. Pues muy bien, Conchita, yo creo que nos vamos a nuestro primer corte.
Claro que sí, vamos a nuestro primer corte, no sin antes agradecer a Sol por esta agenda cultural, invitarles a que asistan a este festival dedicado al inolvidable Morales que tanto extrañamos y que tanto quisimos y que tanto admiramos. Y bueno, no sin antes, por supuesto, agradecer a La Mexicana que nos permite transmitir a través del 570 de AM, del 94.9 de FM, y agradecer a ustedes que nos reciben en nuestras redes sociales y en plataformas como Spotify, como YouTube y como el Facebook también. Quédense en este espacio, ya iniciamos, estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. El desaparecido portal de la Alhóndiga. Maciza construcción colonial dañada seriamente por los temblores de los años 28 y 31 y finalmente demolida en 1932, fue el portal de la Alhóndiga. Este antiguo portal de recias y rectangulares pilastras no tenía planta alta. Se levantaba frente al costado oriental del Mercado Grande y estaba emplazado a lo largo de la actual segunda calle de Flores Magón. El portal de la Alhóndiga, a diferencia de los otros portales, tenía un carácter proletario, pues aparte de las tiendas de abarrotes y de granos que alojaba, albergaba por las noches un conjunto de vendimias alumbradas con rajas de ocote o candilejas de petróleo, entre las que había puestos de churros, tamales, quesadillas, chalupas, tripas asadas, papas cocidas con sal, etc. Y los sábados se expendían las sillas, mesas y baúles de altas cejillas, muebles indispensables en los hogares de la clase popular y producto de la industria de nuestros artesanos. En este portal se congregaban cada año en los Viernes de Dolores los integrantes del gremio de los cargadores para rendir culto a la Dolorosa, erigiéndole un altar a medio portal donde colocaban una antigua imagen de dicha Virgen. Y no podemos olvidar a un señor ya entrado en años que al parecer le llamaban el Diche, quien tenía en este portal un pabellón circular de vistas estereoscópicas con aditamentos auditivos, hechas con tripas de zumbadora, cuyos bitoques se introducían en los oídos para percibir las apenas audibles notas de un disco fonográfico. Un espacio cultural. A partir del cierre del portal de Clavería en el año del 2004, por el dueño del Hotel Marqués del Valle para explotar en el lugar una terraza exclusiva y la indignación que esto causó, varias personas han tratado de rastrear sin mayor éxito la historia de este portal y los detalles de su supuesta privatización en algún momento durante los siglos XIX o XX. De hecho, los datos conocidos sobre el portal son muy escasos. Ahora, una investigación más o menos exhaustiva en los archivos históricos produjo nuevos datos sobre el origen y su desarrollo posterior, los cuales pues se presentan en esta ocasión en el libro El Portal de Clavería de Oaxaca. Es la introducción que le da Sebastián a su libro. Bueno, Sebastián, adelante, es tuyo el tema. Pues sí, me acuerdo muy bien en 2004, cuando de repente se cerró ese portal, pues hubo esa inquietud, ¿no? Un portal como los que están en el Zócalo, esos portales son espacios públicos o privados. Y pues en ese caso, pues hubo esa duda. Ya en 1910
importante historiador Andrés Portillo, que publicó el libro sobre la historia de Oaxaca para el centenario. Él ya dijo y notó que había muy poca información en realidad sobre el origen de esos portales, de los 5 portales. Él destina solamente una hoja a la historia de los 5 portales, y en ese momento entonces surgió esa duda, bueno, ¿cómo es que una persona en ese momento pueda reclamar la propiedad privada de un portal? Y de ahí empezó una investigación sobre ese tema, ¿no? Y sigue siendo un tema complicado, yo creo, que no ha sido bien tratado en Oaxaca. Está la duda, ¿no? ¿Quién realmente manda en los portales, digamos? Y creo que es un problema interesante que se debería discutir. ¿Es espacio público o es espacio privado, ¿no? Obviamente, pues no quiero hablar mal de los que ya se nos adelantaron en el camino, y pues el señor Alfonso Gula Dorman, pues desafortunadamente pues partió el año pasado. Ya no pudimos conversar con él sobre el tema, digamos, pero pues sorprende mucho que una persona que es conocido por su interés en Oaxaca y su promoción turística, pues haya tomado la decisión de privatizar un espacio que desde siempre, y eso es posible demostrar por documentos, se consideró público. Y yo creo, Sebastián, que eso es lo que... Entonces, no sé... Eso es lo que da mucho valor a tu trabajo, porque tú trataste de aportar con datos y con una investigación documental cuál era la condición de esos portales, más allá de que es indudable el amor que por Oaxaca tenía don Alfonso y su familia, y el interés que tenían en que este espacio común y este espacio público, como es el Zócalo con sus portales, pudiera ser disfrutado por Oaxaca y pudiera ser disfrutado plenamente. Desafortunadamente no es solo el cierre de los portales, sino, lo comentábamos el día que preparamos el programa, la situación que guarda el Zócalo de la ciudad y las invasiones constantes por distintos motivos que desde hace algunos años ahí se han presentado. Pero de este contexto, porque no es solamente el portal de Clavería, sino a lo mejor sería muy interesante que nos ayudaras a entrar en contexto sobre la armonía que existe entre los 4 portales, que son los que hemos vivido quienes aquí nacimos, pues quienes aquí habitamos, quienes vivimos aquí, porque el 5.º portal muchas personas ya ni siquiera lo conocemos, lo tuvimos de referencia nada más, ¿no? Y sabemos que existió. Pero ¿cuál es el contexto de estos cuatro portales con el que se cierra el cuadrilátero, digamos, ¿no? Ese cuadrado del Zócalo, y en el que se incluye el portal de Claverías? Pues la idea de embellecer las plazas en México con portales, pues viene inmediatamente después de la conquista con la reconstrucción de la Ciudad de México, ¿no? Con la reconstrucción que empieza en 1524, se empiezan a incluir portales. Y es una tradición que viene de la España y de Francia, del área del Mediterráneo, donde se desarrolla la idea de los portales como una solución muy inteligente para mantener el espacio público de la ciudad, pero crear condiciones favorables para la venta, ¿no? Permite cubrir el espacio público para crear zonas de sombra sin que el espacio sea propiedad de la persona que extiende su casa sobre ese portal. Y eso lo vemos inmediatamente en Oaxaca. O sea, podemos tomar muchos ejemplos, pero simplemente en Oaxaca podemos ver que todos los portales, cuando nos acercamos caminando al Zócalo, todos los portales sobrepasan el pavimento de la calle. O sea, siempre vemos a los portales desde la lateral, y quiere decir que la fachada de la casa al interior, ese sí, coincide con todo el pavimento de la calle, y el portal invade el espacio público. Entonces la ciudad por lo general lo vio bien, porque generaba un ambiente hermoso. O sea, desde muy temprano se menciona en los reglamentos y en los comentarios la belleza que crean los portales alrededor de la plaza, pero pues también desde los tempranos
a los inicios y también en la Ciudad de México, muy claramente, la idea fue de que el hueco de los portales, como se les suele decir en los documentos, es un espacio público, donde manda el municipio y también donde los que venden ahí dentro pagan impuestos al municipio y no a los dueños de las casas detrás. Eso ha sido desde incluso la década de 1540 en la Ciudad de México el sistema. Y justamente podemos decir de alguna forma, los portales existen porque están sobre un espacio público. Porque si no, casas hubieran cerrado de enfrente, ¿no? O sea, la mera existencia de los portales, el efecto, el fenómeno de portales, es porque es una extensión comercial sobre la calle, sobre el espacio público, que permite crear zonas sombreadas, pero sin perder, digamos, la propiedad por parte de la ciudad. La ciudad de Oaxaca, lo que hoy vemos como un conjunto muy armonioso de portales, es el resultado de su histórico. No desde el inicio se contemplaba construir ahí 4 portales. De hecho, el portal de la Clavería fue el último en construirse, y como mencionas, pues el 5º portal de la Alhóndiga ya ni existe, digamos. Fue demolido ya hace casi 100 años. Y ese proceso de construir los portales es algo que no se ha estudiado muy bien. Sabemos que en 1771, 3 lados de la Plaza de Oaxaca ya tenían 2 portales. Estaba el portal del Palacio, el portal de Mercaderes y estaba de las Flores. Eso existía, pero no existía todavía el de la Clavería, o bueno, apenas estaba el de Clavería, digamos, porque la primera mención que históricamente tenemos es de 1691, cuando se les nombran los nuevos portales. O sea, sabemos que deben haberse construido entonces poco antes, ¿no? Y solamente abarcaban la mitad de lo que hoy es el portal por el lado de la calle de Valdivieso. Esa fue la primera parte del portal en construirse, y en las antiguas fotos de la edificación que estaba antes del famoso incendio de 1936 demuestra de que ese portal existía o consistía en 2 partes. Y cuando vemos en el zócalo de cerca, pues vemos que todos los portales son lindas, ¿no? Forman una armonía, pero cada portal es distinto porque fue construido por un propietario, digamos, a su manera. Y el de la Clavería, o de Segovia, como también se llamaba en aquel tiempo, consistía de 2 partes que se construían en épocas diferentes. Entonces la primera parte fue de poco antes de 1691, y la extensión tiene que ver con que la catedral en algún momento en el siglo XVIII se extendió hacia la Alameda, se hizo más larga, y con eso la puerta lateral sur de la catedral se movió hacia el poniente, y eso dio chance de ampliar lo que era un portal corto, digamos, desde Valdivieso, de 4 arcos, con 3 arcos más hacia la escalera que daba al cementerio y luego al puerto lateral de la iglesia, ¿no? Y este segundo portal no fue terminado hasta 1791. Entonces, la creación de un aspecto muy armonioso para la ciudad de Oaxaca, seguramente también eso aplica para los otros portales, fue un proceso histórico lento en que se construían de manera diferenciada los diferentes portales. Lo mismo también vale para el 5º portal, que durante mucho tiempo solamente existía frente a la Alhóndiga y posteriormente fue completada con la parte que daba contra esquina con la Casa Fuerte, ¿no? Entonces son procesos históricos que conllevan a la creación de esa armonía específica. Pero siempre, y en el portal de Clavería, donde tenemos toda la documentación, siempre queda muy claro, en las 2 ocasiones que la iglesia construye el portal allá, que en ambos casos tiene que negociar con el municipio, quien sigue reclamando que el espacio debajo es de la ciudad, ¿no? De hecho, cuando la iglesia quiere extender el primer portal,
la ciudad dice, bueno, pues podemos darles permiso, incluso podemos ayudar con 500 pesos de oro, pero a cambio quisiéramos tener parte en la renta de los espacios sobre ya el espacio de la iglesia, cuando esté listo el portal. Porque la iglesia no quiere esto, dice, o sea, no queremos negociar con condiciones, nos permiten o no permite construir un portal, ¿no? Pero la negociación en sí ya es un claro ejemplo de que la ciudad consideraba que el espacio era de ella, ¿no? Estupendo. Fíjate que No yo sé llego a esa conclusión. El portal como tal, en la planta baja, sigue siendo propiedad municipal, pública, construido para, pues, primero, proteger del sol a los andantes y segundo, para comercializar. Y a partir de la planta alta hacia arriba, prácticamente es la concesión que se les otorga. Creo que está muy interesante. Conchita, nos vamos al primer corte, al segundo corte. Claro que sí, vamos a hacer nuestro siguiente corte. Estamos hablando de este proceso histórico y este proceso social y estos espacios estéticos y de armonía y espacios comunes de nuestra ciudad de Oaxaca, de los portales del Zócalo de la ciudad. Quédense con nosotros, estamos aquí en A Contragolpe. Pues qué bueno que continúan aquí en este espacio A Contragolpe. No queremos dejar de mencionar y que recibimos con beneplácito esta nueva publicación de Sebastián Vandesburg, que seguramente comentaremos después, pero que lleva el título Conquista y colonización en Oaxaca, el juicio de residencia de Juan Peláez de Berrio 1531-1534. Felicidades, Sebastián, sabemos que estará de manera impresa para el aniversario 490 de nuestra ciudad de Oaxaca. Mientras tanto, podemos descargarlo y si nos permiten lo compartimos con quien nos lo pida de nuestro público vía WhatsApp. Se los estaremos enviando porque es un gran material de consulta. Y volviendo a nuestro tema sobre los portales, estos portales han tenido distintos momentos, porque como tú lo acabas de mencionar, fue un proceso complejo y un proceso histórico, y fueron adaptándose, pues también según las necesidades de una sociedad cambiante y según pues las necesidades históricas. ¿Cuáles serían estos otros momentos importantes del conjunto de portales, pero especialmente de este portal de Clavería, que es el que estamos revisando y del que estamos comentando principalmente? Pues sí, es un buen punto, porque claro, como el portal de Clavería estaba por el lado de la catedral, el portal era sujeto a todos los movimientos a partir de 1860, de varios episodios de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, ¿no? Entonces, obviamente eso no aplicaba a los demás portales, pero ese portal, como era parte de la catedral, sí. Y bueno, el portal en sí no, pero espacios detrás y arriba, ¿no? Entonces, en algún momento, en 1860, cuando se nacionalizan los bienes eclesiásticos en Oaxaca, lo que es el edificio de la Clavería, que ocupaba, digamos, los altos del segundo portal de Clavería, y el colegio de infantes, que estaba en el lado de Valdivieso, fueron nacionalizados y ocupados por la nación. Era cuestionable por la política y la economía nacional, el portal fue nacionalizado, y cuando llega el primer obispo de Oaxaca, el arzobispo, el señor Guillo, en 1887 empieza a gestionar con mucha energía la devolución del portal de la Clavería, un espacio donde él quiere instalar oficinas de la catedral. Y lo logra después de bastantes esfuerzos, demostrando que el portal y los espacios en realidad no eran sujetos a la nacionalización.
y lo pone al final a su nombre, por cuestiones, digamos, administrativas, llega a estar a nombre del Monseñor Guillot, pero creo que ya en 1918 y 19 otra vez es nacionalizado, y en esa ocasión pues ya con un poquito más de fuerza, la parte poniente. La parte en la esquina con Valdivieso queda en manos de un particular, pero la parte, digamos, hacia la Alameda, la mitad hacia la Alameda, es ocupado militarmente durante un tiempo. Y justamente ahí después, en los Altos, se establecen las oficinas de la Confederación de las Ligas Socialistas de Oaxaca, que es la parte, digamos, sindical conectado con el origen del PRI en Oaxaca, ¿no? Bastante simbólicamente, esa organización toma los bienes de la iglesia, la sede de Monseñor Guillot para su sede política, y durante mucho tiempo, muchos años, tenemos varias fotografías donde se ve el anuncio de la Confederación de las Ligas Socialistas de Oaxaca en ese espacio, ¿no? Y así llegamos a un famoso incendio del 5 de mayo de 1936, cuando en la mañana empieza a quemarse una de las tiendas que están en ese portal abajo, y todo el edificio, todo se termina de quemar. Fue el espacio del señor Handelman que se incendió, pero pues afectó también al Casino Español, a la tienda de Ford, de los Hamilton, y todas las tiendas que estaban en ese portal, todo se quemaron. Y el edificio quedó durante un buen tiempo como una ruina. Pero una parte, pues el Estado ya lo tenía, digamos, y la otra parte de un particular, de la señora Luz Ugalde, Gil Ugalde, ella lo vende al Estado también. Entonces todo el paquete llegó finalmente a manos del Estado, en una forma ruinosa como ruina, y es el Estado que lo vende entonces a una empresa constructora, promotora, del señor Santibáñez, que es un famoso, un importante empresario en Oaxaca en los años 40, finales 60, 40, y él empieza la construcción de un hotel en ese lugar, pero entra en una serie de problemas financieros, y entonces de ahí se vende ya a la mamá del ya mencionado don Alfonso, y en 1948 se termina ahí la construcción del hotel. Y es justo en ese momento en que el Estado vende las ruinas del edificio, cuando específicamente se incluye el portal en las escrituras. Y ahí por primera vez pues se considera de repente privado, lo que siempre ha sido un espacio público. Y es un poco extraño porque pensar en que de esta forma el catastro tiene el problema de que ve la ciudad como bidimensional, como un plano, ¿no? Pero una ciudad es tridimensional, para arriba, ¿no? No solamente el plano puede explicar. Y para dar un ejemplo, cuando vamos a una ciudad medieval como la de Toledo en España, vemos esos grandes balcones cerrados extendiéndose sobre los callejones de la ciudad. Es un espacio privado, un exterior, las habitaciones en los altos, en el primer piso, sin que eso signifique que el espacio debajo de esos balcones se vuelva privado. O sea, no es raro tener esa situación donde los altos son privados, pero los bajos son públicos. En todos los casos donde tenemos balcones en las casas, aceptamos que pues, el espacio debajo del balcón obviamente es público, ¿no? Y los portales de su inicio, y así fueron concebidos, hay que verlos como un tipo de super balcones, ¿no? De mega balcones, que son tan pesados hacia enfrente que necesitan unos postes para sostenerse, pero no, digamos, desde la concepción no son distintos a unos grandes balcones que se extienden en los altos de las casas. Y cuando imaginemos un balcón, pues entendemos inmediatamente que el espacio de abajo pues, no se privatice con eso. Entonces, en el caso del hotel, justamente fue el tema
de que en esa venta que se había hecho después del gran incendio de 1936, se incluyó en la escritura, la ciudad no protestó. O sea, eso debe haber sido el momento en que el cabildo, el ayuntamiento, debió haber dicho, eso no puede pasar, porque ese espacio tiene un uso público. Yo tampoco pienso que se reaccionó en ese momento de 2004 de manera adecuada. El INAH literalmente dijo que estaban de vacaciones cuando cerró el portal. No trataron de definir algún tipo de paso de servidumbre que pudiera haber sido un tipo de solución legal para los portales. O simplemente se dejó pasar. La situación política también era complicada, porque en el año de 2004 don Alfonso era regidor de Hacienda en el mismo municipio que le daba los permisos. O sea, es un poco complicado, pero pues, obviamente ni el ayuntamiento ni el INAH decidieron pues intervenir. Y a partir de ahí vemos que con ese argumento los demás propietarios de las casas adyacentes a los portales han estado privatizando poco a poco los portales, ¿no? En varios de los portales ya no podemos pasar porque ya pusieron todo tipo de obstáculos. A eso iba. ¿No? A eso iba yo, Sebastián. Porque realmente, sí es cierto, en el 2004 la gente se puso muy molesta porque le cerraron el paso al portal del Hotel Marqués del Valle y le pusieron no solamente unas rejas, sino inclusive cristales y después, más adelante, hasta sombrillas para el sol. Pero prácticamente dejaron sin paso de la ciudadanía por ahí, más que los que fueran a hacer algún consumo en el restaurante del hotel. Pero no nos tenemos que asustar con el petate del muerto, como aquí decimos, porque la verdad que lo que acabas de decir es muy cierto. Las invasiones no han sido solamente por parte del Hotel Marqués del Valle. Veamos los otros 3 portales. Para empezar, el portal de lo que fueran las casas consistoriales, Palacio de Gobierno, que prácticamente no podemos utilizar ya nadie, porque están invadidos por grupos sociales, políticos, de protesta, etcétera. En segundo lugar, tanto el portal de Mercaderes como el portal de Flores, porque de una u otra suerte, los prestadores de servicios, ya bien sea restaurantes básicamente, y algunos otros servicios, han invadido de modo tal de que ya el querer pasar por entre la sombra que beneficia a un portal hacia los habitantes, ya no es posible. Pasas en fila india porque te dejan entre lo que es el muro y las mesitas que empiezan a tener servicios de restaurante, te dejan 1 metro a veces, si bien te va. Entonces, es una invasión terrible que desde luego creo que independientemente de quién tenga la razón, es un abuso que no hemos podido combatir los que en algún momento dado podemos elevar nuestro grito de protesta. Y creo firmemente que no tenemos, repito, que asustarnos con el petate del muerto, porque si bien es cierto, el Marqués del Valle se perdió para poder transitar libremente en su portal, también es cierto que los otros 3 portales están prácticamente en condiciones casi iguales. No sé qué opines. Bueno, pues sí, obviamente cuando a uno le permites, pues todos los demás también van a decir pues, que ellos también, ¿no? Y no hay llenadera, porque ya vemos desafortunadamente en la esquina con Valdivieso, hasta con cortinas de metal ya cerraron el portal, ¿no? De la tienda que pusieron en la esquina. Entonces, es un lugar, pero creo que lo importante aquí es pues pensar cómo esos portales en realidad han beneficiado al turismo de la ciudad. O sea, la existencia de esos portales, su belleza, su posibilidad de caminar por ahí, etcétera, fue uno de los importantes atractivos de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues esto de alguna forma lo estamos dejando para el beneficio particular de personas privadas que lo convierten en un negocio privado donde la ciudad realmente no beneficia, ¿no? Yo creo que hay suficientes argumentos para que el ayuntamiento invoque un tipo de
paso de servidumbre o lo que se puede llamar ahí legalmente la situación. Yo no soy abogado, pero creo que vale intentarlo, hablar con los propietarios, concientizarlos de que tiene un espacio privilegiado en la ciudad cuya buen uso es a largo plazo pues la seguridad de tener una buena, sana industria turística en el centro, no abusar. Un espacio, Sebastián, pues para el disfrute de los locales, como siempre lo hemos dicho aquí en la Contragolpe. ¿Qué te parece si hacemos nuestro siguiente corte? ¿Qué les parece? Pero también, así como dice el licenciado, no solo pasó en el de Clavería, se extendió a los otros portales. Yo tengo la percepción de que también se ha extendido o también está ocurriendo en otros portales de ciudades muy importantes y muy bellas del país, donde encontramos situaciones similares. Y no sé si, Sebastián, tengas noticias de alguna ciudad que ya lo haya resuelto, pero vamos a ir a nuestro siguiente corte y volvemos porque la plática está muy interesante. Estamos aquí en A Contragolpe. Gracias por continuar aquí en este espacio, en A Contragolpe. El espacio público es un espacio cambiante, debe ser flexible y debe adaptarse a las necesidades de nuestra sociedad. Y en el caso de los portales de Oaxaca, decíamos hace un rato, hemos visto y es triste contemplar esta invasión que solamente privilegia la razón económica, llámese turismo, y que deja de fuera y que deja bajo el sol y bajo la lluvia a las personas que no tienen que consumir ahí y que antes podían por ahí caminar. Pero ¿qué pasa en otras partes del país? Decíamos, Sebastián, ¿hay situaciones similares? ¿Hay alguien que lo haya tratado de resolver? Pues en eso no soy especialista como historiador, pero pues sí he viajado y pues como todos nosotros observamos cómo es la situación en otros lados, ¿no? No es tampoco algo nuevo. Justamente uno de los temas que trato en el libro y que es muy similar a lo de hoy es el conflicto que se dio en 1540 ya en la Ciudad de México, donde el municipio dice, oigan, pero ahí yo veo todo tipo de artesanos y vendedores en los portales, ¿a quién están pagando la renta? Y entonces resulta que están pagando la renta a los propietarios de las casas de los portales. Y el municipio dice, no, el lugar del portal es público. Entonces, si hay alguien que está rentando ahí, la renta debe pagarse al municipio. Y así se resuelve. Después de muchos problemas, se resuelve en la Ciudad de México, seguramente el primer conflicto con los ambulantes en los portales, se resuelve en la década de 1540 ya, con la resolución de que los comerciantes que están ahí dentro deben pagar al municipio y no a los dueños de las casas de atrás. Vemos que cada ciudad pues resuelve de manera diferente, ¿no? El Zócalo de Puebla, por ejemplo, que tiene sus portales, permite las terrazas, pero en todos los lados el hueco, digamos, del portal es espacio pasable. Se puede pasar por todo el Zócalo de esta manera. Y tiene un reglamento muy estricto, ¿no? A las 10 de la noche en Puebla acabó, ¿no? Todo cierra. Tlaxcala tiene unos portales bien bonitos y tampoco no están invadidos. El Zócalo de México tiene portales muy bonitos y no están invadidos. O sea, no es una condición general de las ciudades coloniales en la República de que los portales del Zócalo estén invadidos. Es de Oaxaca, ¿no? Y yo siento que lo que aquí falta es una clara política por parte del Ayuntamiento de Lina de resolver bien y de hacer un reglamento sobre los portales. Se deja así volando, como en el caso del portal de Clavería, pero es igual con los otros dos, se deja volando la cuestión de quién manda en el portal, se deja crecer la situación y una vez pues, que está invadido, es más difícil pues quitarlo, ¿no? Yo creo que pues si viajamos por la República nos damos cuenta de que en Oaxaca realmente ha ido muy lejos esa pérdida. Y lo considero también
un resultado de lo que ha pasado, sobre todo en la última década y media, donde Oaxaca ha perdido mucho su función, el sur de Oaxaca ha perdido mucho su función central de la ciudad, ¿no? El centro de la ciudad, del movimiento, se está moviendo hacia el norte. Ya todos sabemos que después del conflicto de 2006, el centro se movió hacia el atrio de Santo Domingo, más bien, ahí se juntaba todo el mundo, y la ciudad y sus antros y barecitos siguen creciendo para el norte, y ahorita ya causan conflicto con los del barrio de Xochimilco, y el Zócalo ha perdido mucho ese aspecto de la zona de encuentro de los oaxaqueños, ¿no? Ahorita es meramente turístico, ya no se ven, digamos, como un lugar de encuentro, es muy ruidoso, entonces yo creo que también es un poco ese efecto de dejadez, de pérdida de ese espacio simbólico como centro de la ciudad, obviamente con conflictos que son muy, muy difíciles de resolver. O sea, la invasión del portal del palacio es sumamente complicada, y no me imagino cómo se va a resolver, porque eso ya tiene tanto tiempo y los grupos están ahí, tienen tanta fuerza, que es muy, muy complicado, ¿no? Y entonces es como un proceso lento de deterioro, ¿no? Yo recuerdo muy bien que pues, cuando yo llegué a Oaxaca, la primera década, se pudo caminar todos los portales. Y la gente ahí se sentaba, se encontraba, todos estaban libres, ¿no? Todos estaban libres. Pues ahorita ya ni uno, ¿no? Pues vaya. Sí, da por pensar. Y más, y más porque no veo que sea algo general de las ciudades coloniales, pero más bien de la dejadez de las administraciones en Oaxaca. Pues es un menudo problema en el que estamos, pero bueno, también hay que entender de que ha habido pues muchos cambios y sobre todo mucho problema de carácter social que ha incidido de una u otra manera en otros de los portales o han facilitado las condiciones para que haya este problema que ahora vivimos. Pero Sebastián, yo creo que independientemente de que fue muy, muy bien tratado todo lo que se refiere a este tema de los portales de la ciudad de Oaxaca, yo quisiera que pasáramos, si me permites, al libro que acabas de editar y que de una u otra suerte, pues apenas se va a presentar de forma oficial. Yo creo que el primer alcalde mayor que hubo en lo que fue la antigua Antequera fue precisamente Juan Peláez de Berrio, que terminó, como ya lo comentamos, en la cárcel por una serie de circunstancias. ¿Qué nos puedes comentar en forma sucinta de este libro que obviamente va a resolver muchas incógnitas que todavía existen en materia de aquellos tiempos? Sí, muchas gracias. Es un gran gusto ver que ya salió en línea ese libro y esperemos que pues, el 25 de abril lo podemos presentar en los festejos de 490 años de la ciudad. Y es la transcripción de un enorme juicio de residencia, un juicio muy temprano que se desarrolla entre 1531 y 34, lleno de información sobre Oaxaca. Y que sobre todo demuestra de que la fundación de la ciudad de Oaxaca, de la Villa de Antequera, en 1529, era parte de un ambiente muy conflictivo, muy complicado, entre pues Hernán Cortés, que había llegado como conquistador, y su gente, que tenían sueños feudales de convertirse en señores de los señoríos indígenas, reemplazando a la nobleza indígena, digamos, y otro grupo de comerciantes andaluces que llegan a partir de 1525, más bien con la idea del negocio rápido, ¿no? Y la primera audiencia es la expresión, cuando llega la primera audiencia en 1529, se conforma por personas que están más bien puros andaluces, que están ahí para el negocio rápido, y Juan Peláez de Berrio y sus familias, porque su hermano es oidor en la audiencia, su primo es alcalde mayor de la Vía Alta, etcétera, su amigo Cristóbal de Barrios es visitador en Oaxaca, o sea, puros amiguitos,
y todos de Granada, de Jaén, de esta región, y ellos ven las oportunidades económicas. Y entonces se crea un enorme conflicto sobre cuál es el proyecto de la Nueva España. Crear señoríos feudales medievales como en España todavía hay, o una economía, una colonización económica que prevalece el negocio rápido. Y el segundo gana al final en la fundación de Oaxaca, no en el sistema, pero en la fundación de Oaxaca, porque en 1529 la primera audiencia, el grupo de andaluces, tiene la posibilidad de establecer la vía de Antequera, y con eso el reclamo de Hernán Cortés sobre ese mismo espacio pues se anula, y ya en 1532 con el título de la ciudad más bien se anula para siempre, ¿no? Es más bien el objetivo del título de la ciudad es terminar ese juicio y no darle chance de abrir la puerta de nuevo. Pero lo curioso es que por ese conflicto Oaxaca tiene dos plazas. Está la plaza, que hoy es el Zócalo, que acabamos de comentar, que es la creación de la plaza de Juan Peláez de Berrio, pero el mercado Benito Juárez, que siempre era una plaza también, pues esa fue la plaza de Hernán Cortés. Entonces el primer proyecto allá, con la primera iglesia a su lado, el de lo que ahorita es San Juan de Dios, que es Santa Catalina, los restos de la casa de Cortés debajo de lo que era la comisaría. Entonces ahí estaba la primera plaza. Hernán Cortés pierde, se crea la segunda plaza, que es la plaza que todavía hoy en día es la principal en Oaxaca. Pero hasta en la traza se conserva todavía alguna señal de ese pleito que había sobre quién iba a definir cuál iba a ser el carácter, ¿no?, de Oaxaca. El juicio da mucha información sobre esa época en que después de 10 años de bastante caos y anarquía, desde la conquista hasta 31, se instala la primera administración ya más formal. La segunda audiencia, que llega en 31, pone orden, ¿no? Entonces, los juicios de residencia que se empiezan a implementar a muchas personas de la primera audiencia es justamente la demostración de querer imponer un nuevo orden. Por eso tenemos todos esos juicios, ¿no? Es la maduración, digamos, de una administración, y que termine ese primer periodo de 10 años de anarquía, de pleitos entre los grupos españoles, etc. Entonces, esos juicios de residencia de los primeros años, de los años 30, digamos, de la década de los años de 1530, revelan muchísimo sobre cómo era ese juego político, cómo eran los pleitos, y además, pues, aparte de eso, cómo era la relación de los primeros españoles que se asentaron acá con la población indígena de la región, ¿no? Y cómo se transformó el sistema de señoríos de los valles centrales prehispánicos a ya la vía de Antequera con sus sujetos y el marquesado alrededor. Entonces son documentos muy importantes que se conocían desde los años 70. Claro. Sí. Y Sebastián, seguramente esta es una lectura... Y ahorita finalmente se tiene el texto. Sí, esta es una lectura y una tarea que nos estás dejando así buenísima para ahora que viene el aniversario de la ciudad. Si nos permites, como ya lo dijimos, y quien lo solicite, podemos compartir el link que tú amablemente nos hiciste llegar para que lo puedan consultar. Pero pues ya el programa por hoy se terminó y tenemos que despedirnos. Sebastián, muchísimas gracias por tu presencia. Como siempre, es un gusto enorme tenerte en este espacio. Sabes que A Contragolpe es tu casa, ¿sí? Y pues muchísimas gracias a quienes... Gracias. Sí, y gracias a quienes en esta mañana nos hacen favor de apoyarnos. Gracias a La Mexicana por las frecuencias en que nos permite transmitir. Muchas gracias también a Soledad Alvarado Juárez con su apunte en la agenda cultural, a Eder San Germán en la edición de este programa y a Sobeida Toledo en el manejo de sus redes sociales, y sobre todo gracias a cada uno de ustedes por el favor de su atención. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo, y en domingo vamos a Contragolpe. Y con un fraternal abrazo y agradecimiento para Sebastián, les esperamos el próximo domingo en punto a las 10 horas, en donde llevaremos a sus hogares un mensaje más a contragolpe de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos
Muchas gracias.